Dios continúe bendiciendo a su santo pueblo. Vamos a la palabra porque después de haber cantado, adorado al Señor y haber orado por los enfermos y bueno, todas las cosas que el Señor nos ha permitido hacer hoy, vamos a oír la voz de Dios por medio de su palabra. Vamos al libro de Génesis y vamos a mirar el capítulo 3 y el versículo 8. Génesis 3, 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice, amén. 3, 8 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, queremos tu consejo, queremos que reargullas lo más íntimo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y te glorifiques por medio de tu palabra. Por lo que invitamos al Espíritu Santo del Altísimo Dios que nos enseñe, nos reargulla, nos exhorte y nos edifique con su santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos y lo recibimos. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bien, ¿qué leímos? Volvamos a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Quiénes oyeron la voz de Dios? Adán y Eva. ¿Y cuál fue la reacción cuando oyeron la voz de Dios? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Si lo más hermoso es oír la voz de Dios. Pero era que estaban en pecado. Habían desobedecido. Entonces cuando estamos en pecado y oímos la voz de Dios, pues nos asustamos, ciertamente. Nos impresionamos. Eso le sucedió a Adán y a Eva. Dice que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios por allá entre los árboles, como si nos pudiéramos esconder de la presencia de Dios. Dice el Señor que si hiciéramos nuestro estrado allá en la luna, en Marte, donde sea, dice, de allá yo los bajo. En el fondo del mar, allá yo los veo y de allá los saco. No nos podemos esconder de Dios. Pero nuestro tema hoy, según el Señor nos guía, es la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Adán y Eva la oyeron y se asustaron. Cuando la palabra de Dios se predica, ciertamente estamos oyendo la voz de Dios. No importa la voz del interlocutor, en este caso su servidor, sino que la voz de Dios viene a través de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo nunca he oído a Dios, quisiera oír a Dios, pero yo no lo oigo. Pues estamos bastante mal del oído, sobre todo el oído espiritual. Mire que dice el Salmo 95, que si oyéremos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a mirarlo mejor. Salmo 95, versículos 7 y 8. Ciertamente hoy también estamos oyendo la voz de Dios. Leámoslo. Salmo 95, versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Oiga, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Le está hablando al pueblo de Israel y me está hablando a mí, te está hablando a ti. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es que a mí no me gusta ese predicador, entonces lo que él diga, no lo oigo. Pero no es el predicador el que te está hablando, es Dios. No importa quién esté predicando la palabra, dice, estás oyendo la voz de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como hicieron allá en Meriba. Dice el Señor, dice su santa palabra. Dios hablaba audiblemente a sus profetas en el tiempo antiguo. Entonces uno añora que hoy el Dios todo por eso nos hable y que yo oiga su voz. Es que mire, oiga, me está hablando. Bueno, ya no es así. Pero Él sigue hablando por medio de muchas cosas, por medio de su palabra más que todo. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33. Miremos primero Éxodo 6, 1 y 2. Éxodo 6, 1 y 2 dice,
Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. ¿Qué dice ahí? Que le habló a Moisés. Oiga, qué lindo. Oír la preciosa voz de Dios, audible, la voz de Él. Ahora es por medio de interlocutores. Ahora es por medio de la palabra. El Señor habla por muchos medios, pero yo también añoro oír la voz suya, la propia, la voz suya, directa, como le estaba hablando a Moisés. Dice la Sagrada Escritura ahora sí en Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Amén. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¡Uy, qué precioso, mis hermanos! Cara a cara. Ahora nosotros tenemos oír la voz de Dios por medio del pastor, del predicador. Y cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Hay muchas formas de oír a Dios, pero audiblemente solo cuando volvamos o estemos mejor en el reino celestial. Dice que allí le veremos y le conoceremos. ¿Por qué será que ahorita no nos habla como le hablaba a Moisés y a todos aquellos profetas? Bueno, nos sigue hablando de diferentes formas, por profetas, por los hombres predicadores, por medio del Señor Jesús nos habló precioso, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, Él dijo todo lo que el Padre le dijo, todo lo que le dictó el Padre Eterno, Él nos lo enseñó a nosotros. ¿Qué más queremos? Y ahí oímos la voz de Dios. O en ese tiempo ellos oyeron la voz de Dios por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ahora tenemos la palabra escrita. Y si queremos oír la voz real, la voz de Dios, audible, tenemos que esforzarnos por ir a donde está Él, donde Él nos está esperando. Porque por medio de la palabra escrita, el Señor nos habla. Algunos nos habla por medio de sueños, por medio de un éxtasis, por medio de visiones, como le habló al apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis, que dice la Escritura que él estaba en el Espíritu y Dios le habló, Dios le mostró y él oía la voz de Dios, la voz de sus ángeles. En 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo número 21, 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo oímos la voz de Dios ahora? A través de los santos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, oímos la voz de Dios. A través del pastor, del profeta, del evangelista, del profesor, del maestro, qué sé yo. Pero Dios nunca ha dejado de hablarle al hombre. Lógico, yo sé y estoy de acuerdo. Yo también quiero oír la voz audible de mi Padre Eterno. Pero tengo que ir allá para poderlo hacer. Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 1. Capítulo 1 de los Hebreos, versículos 1 y 2. Leamos el 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice: Dios, oiga bien, Dios habiendo hablado, amén, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo está con nosotros y Él nos habla al corazón, nos habla a nuestra mente, nos habla por medio de su palabra. Entonces dice que Dios habló de muchas formas, de diversas formas habló. La Biblia dice en los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, los cielos hablan de Dios. Entonces Dios siempre se deja oír por medio de la palabra, por medio de los interlocutores, es decir, cuando hay un predicador y le está explicando, Dios nos está hablando. Ahora cuando nosotros abrimos la Biblia, leemos aquí, ay, tan bonito, Dios te está hablando, pero como no oímos nada por acá, entonces no
dejamos que el corazón oiga lo que el Señor nos está hablando, pero Dios nos está hablando. El Señor siempre está hablándonos, Él no guarda silencio, Él siempre está hablándonos. En la noche es cuando dormimos, Él nos habla, nos cuida, nos deleita con su palabra. A veces hasta por medio de canciones espirituales. ¿Cuántas personas hasta reciben el Espíritu Santo mediante la alabanza, mediante la adoración, la oyen y se entregan tanto a Dios que resultan hablando en lenguas, resultan alegres, danzando allí con el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor está ahí contigo, está conmigo y nos está hablando. Sin embargo, algunos nos quejamos porque nunca hemos oído la voz audible de Dios, pero Él siempre nos está hablando. Qué precioso es. Mire que cuando el padre llama a su hijo o la madre le llama, fulano, fulano tiene que correr y me dice, sí señora, a la orden, aquí estoy. Pero si huimos del papá y de la mamá es porque hemos pecado, es porque les hemos desobedecido y no queremos enfrentar el problema. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva. No querían enfrentar el problema de la desobediencia que habían tenido allá en el paraíso. Claro está que lo queremos oír, pero cuando nos habla, hacemos de cuenta que no lo oímos. Hay gente que dice, ay, estuvo bonita la palabra, sí. Pero no era para mí, no, toda palabra es para mí, toda. Así sea un regaño, es para mí la palabra. La palabra es poderosa y me habla a mí en todo lugar y en todo momento. Repito, aún por medio de las canciones espirituales, el Señor nos está hablando. Pero queremos oír su voz audible. Tenemos que llegar al cielo celestial, al cielo de donde está Dios, para oír. Como dice en Éxodo 35, cara a cara ver a Dios y hablar con Él cara a cara. Si hemos escuchado cuando va a llover o está lloviendo, esos truenos tan terribles, ¡pum!, que estremecen la tierra. ¿Por qué será que estremecen la tierra? Porque es la voz de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que Dios truena desde el cielo. Es decir, habla desde el cielo. Miremos allí para que no vamos a pensar que de pronto estoy inventándome algo. Miremos el libro de Job, está ahí antes de los Salmos. Capítulo 37 del libro de Job. Y el versículo 5, 37, 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. ¿Está más explicado? ¿Para qué más explica? Mire, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Bueno, se dice que los truenos son la voz de Dios. Ahí mismo en Job, pero el capítulo 40, miremos Job, capítulo 40, y el versículo número 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Es una pregunta. ¿Y truenas con voz como la suya? Mira, hay personas que no necesitan micrófono para hablar porque es que no hablan sino gritan. Eso es un don de Dios también. Otros tenemos que utilizar micrófonos y bueno, porque no nos van a oír porque la voz es más bajita. Entonces, dice la palabra, ¿tienes un brazo como el de Dios? Un brazo de poder. ¿Y truenas con voz como la suya? Difícilmente. Por muy duro que hablemos, jamás imitaremos la voz de Dios. Porque la voz de Dios llena todo el universo, toda la tierra, todo lo creado. Todo lo llena el Señor con su preciosa voz. Seamos fieles para que algún día no solo oigamos la voz de Dios, sino que también lo podamos ver cara a cara y podamos oír su preciosa voz. Y yo le pueda preguntar, Padre eterno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y el Señor me lo va a explicar. Ahora mismo, entonces abrimos la palabra para esperar a que Dios nos hable y tomamos algunas cosas, las que nos convienen y otras no. Pero cuando seamos sinceros con nosotros mismos y veamos que todo lo que el Señor habla es para mí, pues lo voy a recibir. Recibe la palabra de hoy, recibe la palabra de mañana, recibe la palabra que siempre nos está dando y nos dará más día tras día nuestro Padre Celestial. Oiga la voz de Dios. Si mire, la palabra dice esto y dice, no, pero eso no es para mí, entonces no está oyendo la palabra de Dios, no está oyendo a Dios.
Sin embargo, decimos, yo quiero oír a Dios y nunca lo he oído. Tremendo. Es como decir que nunca he escuchado mi propia voz, porque la voz de Dios se deja oír en el cielo y en la tierra. Truena Dios desde los cielos. Habla con voz potente. Habla por medio de la palabra. Habla por medio de sus santos, de sus hijos. Habla por medio de la misma naturaleza. Vemos las flores tan preciosas que están en el jardín y dicen, Señor, ahí veo tu presencia en esa flor. Cuando hay una mujer encinta, embarazada, es, Señor, qué maravilloso. ¿Cómo es que tú formaste un ser dentro de ese vientre? Ahí está la mano de Dios. No es el papá y la mamá, los hicimos. No, nosotros no hicimos nada. Dios lo hace todo con perfección. Él está ahí. Reconozcamos que Dios existe, que Él vive, que nos está viendo y nos está oyendo. Dice su palabra, mis ojos están atentos, y mis oídos atentos. Él está todo atento a la oración de sus siervos. Y dice, y le responderé. Cuando dice en Jeremías que yo les voy a responder, les voy a enseñar cosas grandes y dificultosas, como dice también en el libro del profeta Isaías, dice, es porque yo les oigo y les voy a responder. No deseches la voz de Dios, escúchalo, te está hablando y me está hablando a mí. Démosle gracias porque Él está con nosotros. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, gracias por hablárnosla, gracias por enseñárnosla, gracias Señor porque a veces decimos que no hemos oído tu voz, pero tú siempre nos estás hablando, aún por medio de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros amigos y aún por personas inconversas. Tú nos has hablado porque tú utilizas cualquier medio para hablarle a tus siervos y a tus siervas. Gracias por tu iglesia y gracias porque hemos oído tu voz una vez más y la pondremos en práctica. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor. Amén. El Cristo de la gloria continúe bendiciendo a su pueblo. Amén.